¿Alguna vez has sentido el frío abrazo de una traición? Esa punzada en el alma al darte cuenta de que una amistad que creías verdadera era, en realidad, una fachada? ¿Qué pasaría si te dijera que cuando descubres una amistad falsa, no es simplemente el final de una relación, sino el inicio de un proceso divino donde Dios mismo está limpiando tu camino, apartando aquello que puede frenarte y abriendo paso a una bendición que aún no puedes imaginar? Escucha con atención. Existe un secreto espiritual que pocos conocen, un poder oculto que, si lo descubres hoy, cambiará para siempre la forma en que ves las rupturas, las decepciones y hasta las lágrimas. Dios no permite que todo el mundo permanezca en tu vida. Y cuando Él arranca de raíz lo que no sirve, es porque quiere plantar algo mucho mejor. En los próximos minutos, vas a entender que lo que hoy sientes como pérdida, en realidad puede ser la respuesta a una oración que hiciste en silencio. Descubrirás que, detrás de cada máscara que cae, hay un acto de amor y protección del Padre. Aprenderás a reconocer cuando Él está separando lo falso para acercarte a lo verdadero. Pero hay más. La penúltima enseñanza de este estudio podría ser la llave para abrir la puerta a una bendición que llevas tiempo esperando. No te pierdas ni un segundo, porque si dejas pasar lo que hoy el Espíritu Santo quiere mostrarte, podrías perderte el mensaje que Dios preparó especialmente para ti. Antes de comenzar, quiero invitarte a dejar en los comentarios la frase «Paz en Cristo». No es un simple gesto. Al hacerlo, estarás declarando públicamente tu fe y compromiso con la verdad de Dios. Además, cada me gusta y cada suscripción empujan este mensaje a llegar a miles de personas que ahora mismo están sufriendo por amistades falsas y necesitan escuchar esta palabra. Tú puedes ser parte de esta misión. Quiero felicitarte por participar, porque al interactuar con este video te conviertes en un sembrador de esperanza para muchos que no tienen una iglesia cerca y encuentran aquí su refugio espiritual. No estás solo. Eres parte de una familia que camina unida, guiada por la palabra. Así que abre tu corazón, siéntate sin distracciones y prepárate, porque lo que Dios va a revelarte hoy podría cambiar para siempre tu manera de ver las pérdidas, las traiciones y las separaciones. Aquí comienza nuestro estudio. En la noche más oscura de la historia, mientras Jesús oraba con el corazón quebrado en Getsemaní, uno de sus discípulos más cercanos se acercaba con una multitud armada. Judas Iscariote, aquel que había compartido el pan con el Maestro, se acercó con una sonrisa fingida y un beso en la mejilla. Un gesto que en apariencia era de afecto, pero que escondía el veneno de la traición. Muchos creyentes leen este pasaje y solo ven a Judas como el villano. Pero, ¿y si te dijera que en realidad su traición fue parte de un plan divino más grande? Sin Judas, no habría cruz, y sin cruz, no habría salvación. Lo que parecía un acto de destrucción era, en manos de Dios, el inicio de la redención más grande de todos los tiempos. Dios nos enseña que, cuando alguien cercano te traiciona, no es el fin de tu historia, es el principio de un capítulo donde su propósito se manifiesta con mayor claridad. Así como Jesús no se aferró a Judas para impedir lo inevitable, tú tampoco debes aferrarte a quienes han demostrado tener un corazón dividido. Si una amistad falsa ha salido a la luz, no la veas solo como una pérdida, mírala como una liberación orquestada desde el cielo. La traición duele porque viene de alguien en quien confiabas. Si viniera de un enemigo declarado, no nos heriría tanto. Pero cuando ocurre desde dentro se siente como un golpe en el alma. Sin embargo, recuerda que Jesús ya sabía lo que Judas haría, y aún así le permitió estar cerca, porque cada Judas cumple su papel en la historia que Dios está escribiendo en tu vida. Quizá hoy te preguntas, ¿por qué Dios no me advirtió antes? La respuesta es que muchas veces Él permite que la verdad salga a la luz en el momento exacto en que estás listo para soltar lo que no te conviene. Antes de ese momento quizás hubieras intentado justificar, tapar o ignorar las señales, pero cuando llega la hora de Dios, todo se revela. Si has pasado por la herida de una amistad falsa,
recuerda que ese dolor no es permanente, es una transición. Y al igual que Jesús enfrentó a Judas sin miedo, tú también puedes mirar de frente a esa traición y decir, mi historia no termina aquí. Dios está obrando algo que aún no veo. En el próximo bloque, descubriremos otro momento bíblico donde Dios separó lo verdadero de lo falso para cumplir su propósito, y cómo ese mismo principio puede aplicarse a tu vida hoy. Después de la traición de Judas entendemos que Dios, en ocasiones, permite que lo falso se revele para abrirnos el camino. Pero no siempre la separación viene con traición. A veces, viene con aparente paz, y sin embargo, también es parte del plan divino. Abraham y su sobrino Lot caminaron juntos durante un largo tiempo. Salieron de su tierra obedeciendo la voz de Dios, compartieron victorias y desafíos, pero llegó un momento en que sus ganados y sus siervos comenzaron a pelear. La tierra no podía sostenerlos a ambos. Entonces Abraham, con un corazón pacificador, le propuso a Lot que eligiera hacia dónde ir. Lot escogió las llanuras verdes y fértiles de Sodoma, mientras Abraham se quedó con lo que parecía menos prometedor. A primera vista, Lot había ganado. Pero la historia demuestra que cuando Dios aparta personas de tu vida, incluso si parecen quedarse con lo mejor, Él siempre guarda lo más grande para ti. La separación de Abraham y Lot no fue un fracaso, sino la antesala de la promesa. Inmediatamente después de que Lot se fue, Dios le habló a Abraham y le confirmó que toda la tierra que veía sería suya y de su descendencia. El principio es claro. Hay bendiciones que Dios no libera hasta que ciertas personas se apartan de tu camino. A veces, esas personas no son malvadas en esencia, pero su presencia limita el espacio que Dios quiere llenar con algo nuevo. Y mientras insistas en retener lo que Él quiere soltar, estarás bloqueando la expansión que ha preparado para ti. Quizá hoy miras atrás y ves amistades que se fueron, relaciones que terminaron, personas que elegiste dejar ir. Puede que en su momento hayas sentido que perdiste, que te quedaste con lo más difícil. Pero la verdad es que, cuando Dios te quita a un Lot, siempre es para mostrarte horizontes más amplios y llevarte a una tierra que no conocías. El reto es confiar en que, incluso cuando tu terreno parece árido, el Señor lo ve como un campo fértil que dará fruto en su tiempo. Abraham no discutió con Lot ni intentó convencerlo de quedarse. Entendió que había llegado el momento de separarse para que cada uno siguiera el camino que Dios había trazado. En el siguiente bloque veremos otro poderoso ejemplo bíblico, donde Dios usa una separación para proteger y fortalecer a los suyos, y cómo ese mismo patrón puede estar ocurriendo en tu vida ahora mismo, incluso si todavía no lo comprendes. Después de ver cómo Abraham y Lot se separaron para que la promesa de Dios se cumpliera, es importante entender que incluso las relaciones forjadas en el ministerio pueden llegar a su fin, y que eso también puede ser voluntad de Dios. Pablo y Bernabé fueron compañeros inseparables en la expansión del Evangelio. Juntos enfrentaron persecuciones, viajes peligrosos, noches sin descanso y milagros inolvidables. Su amistad y compañerismo eran tan fuertes que muchos los veían como un mismo equipo inseparable. Sin embargo, en Hechos 15 encontramos un momento tenso. Discutieron fuertemente sobre si Juan Marcos debía acompañarlos en su próximo viaje. La diferencia fue tan grande que decidieron separarse. Bernabé se llevó a Marcos y Pablo eligió a Silas. A simple vista, esto parece un fracaso relacional. ¿Cómo podían dos hombres tan ungidos y comprometidos con la obra de Cristo separarse por un desacuerdo? Pero aquí está el misterio. Dios usó esa ruptura para multiplicar la misión. En lugar de un solo equipo misionero, ahora había dos. El mensaje del Evangelio se extendió a más lugares y más personas fueron alcanzadas. Esta historia nos recuerda que no todas las separaciones son por enemistad o traición. Algunas son ajustes estratégicos del cielo. Hay personas que cumplen su ciclo en tu vida y luego deben seguir su camino, no porque haya odio, sino porque Dios quiere abrir nuevas rutas para ambos. Resistirte a estos cambios
puede hacerte perder oportunidades que solo están disponibles cuando aceptas su dirección. Quizá hoy estás aferrado a una relación, sociedad o ministerio que en el pasado fue fructífero, pero ahora sientes que la visión ya no es la misma. Eso no significa que todo lo vivido fue en vano. Significa que ese capítulo está llegando a su final, para que comience uno nuevo. Pablo siguió predicando con Silas y Bernabé siguió con Marcos, y ambos cumplieron sus propósitos. Si Dios está moviendo piezas en tu vida y apartando personas que fueron importantes para ti, no te amargues ni vivas con resentimiento. Pregúntale al Señor, ¿qué nueva misión tienes para mí en esta temporada? Tal vez, como con Pablo y Bernabé, esta aparente pérdida sea el inicio de una expansión que no podrías imaginar. En el siguiente bloque veremos cómo Dios, en una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento, usó la separación no solo para liberar, sino para salvar a todo un pueblo. Hasta ahora hemos visto separaciones que revelan traición, que abren el camino a la promesa y que multiplican la misión. Pero a veces la separación que Dios permite no es inmediata bendición, sino un tiempo de aparente silencio y espera, donde Él te prepara para algo mucho mayor. Moisés creció en el palacio de Faraón, disfrutando de privilegios, educación y una vida que muchos habrían considerado perfecta. Sin embargo, en su corazón ardía un llamado: liberar a su pueblo de la esclavitud. Un día, defendiendo a un hebreo, mató a un egipcio y al darse cuenta de que su acto había sido descubierto, huyó al desierto de Madián. Pasó de la opulencia del palacio al anonimato de cuidar ovejas. A primera vista, parecía que su vida había terminado, que todo su potencial se había perdido en un error. Pero lo que en lo natural parecía una caída, en lo espiritual era el plan de Dios apartándolo para formarlo. Durante 40 años Moisés fue moldeado en humildad, paciencia y dependencia total del Señor. El hombre que salió de Egipto impulsivo y confiado en su fuerza humana, regresó como el siervo que hablaría cara a cara con Dios y se convertiría en el libertador de Israel. Hay momentos en la vida en que Dios te saca de escenarios brillantes, relaciones cómodas o entornos donde te sentías seguro y te lleva a un desierto donde nadie te aplaude ni reconoce tu valor. No es un castigo, es entrenamiento. En esos lugares silenciosos, el Señor está forjando en ti la fortaleza, el carácter y la fe necesarios para la misión que tienes por delante. Tal vez tú, como Moisés, te preguntas, ¿por qué tuve que salir de ese lugar? ¿Por qué se rompió esa amistad o ese vínculo que me daba estabilidad? La respuesta es que, si te hubieras quedado allí, jamás habrías desarrollado las habilidades y la intimidad con Dios que necesitarás para el futuro. Cuando finalmente Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente, ya no era el joven impetuoso que confiaba en sus fuerzas, sino un hombre quebrantado y listo para obedecer. Así también, la separación que hoy te duele puede ser el paso previo a tu mayor llamado. En el próximo bloque, veremos una historia donde la separación no solo preparó a una persona, sino que salvó la vida de un joven que más tarde transformaría el destino de una nación entera. Entre todas las historias bíblicas de separación y dolor, pocas tienen la fuerza emocional de la vida de José. Amado por su padre Jacob y bendecido con sueños proféticos, parecía que su camino sería de honra y prosperidad. Pero sus hermanos, llenos de envidia, lo traicionaron vendiéndolo como esclavo a mercaderes ismaelitas. En un solo día, José pasó de ser el hijo preferido a un prisionero encadenado rumbo a Egipto. A primera vista, esta era una tragedia sin sentido. Desde la perspectiva humana, parecía que los sueños que Dios le había dado habían muerto. Pero en el cielo, todo estaba siguiendo un guión perfecto. La traición de sus hermanos no detuvo el plan de Dios. Al contrario, lo puso en marcha. En Egipto, José enfrentó más pruebas. Fue acusado injustamente, encarcelado y olvidado por aquellos a quienes ayudó. Sin embargo, cada paso lo acercaba más al lugar donde Dios lo quería. En la prisión,
Desarrolló la sabiduría, la humildad y la capacidad de interpretar sueños que lo llevarían a ser gobernador de Egipto. Y en ese puesto, salvaría no solo a toda una nación del hambre, sino también a los mismos hermanos que lo habían traicionado. Aquí hay una verdad que cambia vidas. Muchas veces, la puerta a tu destino está disfrazada de pérdida, injusticia o rechazo. Si José no hubiera sido separado de su familia, jamás habría llegado a Egipto, y si no hubiera llegado a Egipto, nunca habría estado en posición de salvarlos. Dios usó la traición como transporte hacia el cumplimiento de la promesa. Tal vez hoy te encuentras en un Egipto de soledad o confusión, pensando que todo se derrumbó. Pero si permaneces fiel, llegará el día en que mirarás atrás y dirás, como José a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Lo que ahora ves como una injusticia podría ser, en manos del Señor, la plataforma para elevarte a un lugar donde bendecirás a muchos. Y cuando eso suceda, comprenderás que incluso las traiciones fueron parte del mapa que Dios dibujó para llevarte a tu destino. En el próximo bloque, veremos un caso donde Dios no solo permitió una separación para cumplir un plan, sino que usó esa separación para mostrar su poder sobrenatural de una manera que dejó a todos sin palabras. El pueblo de Israel llevaba siglos en esclavitud. Después de las plagas y la poderosa mano de Dios liberándolos de Egipto, parecía que por fin podrían respirar en libertad. Sin embargo, cuando apenas comenzaban su viaje hacia la tierra prometida, se encontraron en un callejón sin salida, el mar delante de ellos y el ejército de Faraón detrás. A nivel humano, no había salida. Muchos comenzaron a murmurar contra Moisés, preguntando si acaso no habría sido mejor quedarse en Egipto. Lo que no entendían era que Dios mismo los había llevado a ese punto para revelar un poder que jamás olvidarían. En ese momento de desesperación, Moisés levantó su vara y las aguas se abrieron, separando el mar en dos paredes imponentes. Israel cruzó en seco, y cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas volvieron y los cubrieron. Aquí vemos un principio eterno. Hay separaciones que Dios permite no solo para apartarte de lo que te hace daño, sino para cerrarte cualquier posibilidad de volver atrás. El Mar Rojo no solo fue un milagro de liberación, fue un acto definitivo de Dios diciendo: «Nunca más volverás a ser esclavo. Lo que te persigue hoy, Él lo hundirá para siempre». En nuestra vida, esos mares rojos pueden ser momentos donde sentimos que no hay escape. Tal vez enfrentas una amistad rota, una relación que terminó, o una oportunidad que se cerró de forma abrupta. Y aunque en tu mente eso es una pérdida, en el plan de Dios es una protección y una demostración de su gloria. El cruce del Mar Rojo también nos enseña que la separación de lo viejo y lo nuevo no siempre es suave. A veces es radical y definitiva. Dios no permitió que Egipto siguiera siendo una opción para Israel. Así también, hay personas y situaciones que Él corta de raíz para que jamás vuelvas a depender de ellas. Puede doler, pero es la única manera de caminar hacia la promesa sin cadenas que te arrastren de vuelta. Tal vez hoy estás parado frente a tu propio Mar Rojo. Si es así, recuerda que el mismo Dios que abrió camino en medio de las aguas para Israel, abrirá camino para ti. Y cuando mires atrás y veas que lo que te perseguía ya no está, sabrás que esa separación fue el sello de tu libertad. En el próximo bloque, veremos un episodio donde Dios usa la separación no para cerrar algo, sino para enviar a alguien a un lugar específico con una misión profética que cambiaría el rumbo de su nación. Después de anunciar al rey Acab que no llovería sobre la tierra como juicio divino, Elías se convirtió en el hombre más buscado de Israel. Cualquier persona que lo encontrara podría entregarlo y ganar el favor del rey y de Jezabel. En ese momento, Dios no lo envió a un palacio, ni le dio un ejército para protegerlo. En cambio, le dio una orden extraña: «Apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit». 1 Reyes 17:3.
A ojos humanos, esto parecía un retroceso. El profeta que acababa de desafiar a un rey ahora debía esconderse en un lugar aislado, sin público ni influencia. Pero lo que parecía soledad era en realidad un refugio diseñado por Dios. En Kerit, Elías fue alimentado milagrosamente por cuervos y bebió del arroyo, aprendiendo a depender completamente del Señor para cada día de vida. Aquí hay una lección profunda. A veces Dios te separa no porque hayas hecho algo mal, sino porque lo que viene será tan grande que necesitas un tiempo de preparación lejos de las miradas. En el Kerit de tu vida, Dios corta lo que sobra, fortalece tu fe y afina tu oído espiritual para escucharle con claridad. En nuestra experiencia, ese Kerit puede ser una etapa de aparente inactividad, un retiro forzado, una relación que termina, un círculo social que se disuelve. Nos sentimos olvidados, pero en realidad estamos siendo guardados. Elías no habría sobrevivido sin esa separación. De la misma forma, hay batallas que no podrías enfrentar si no hubieras pasado primero por tu arroyo de Kerit. Lo más impactante es que, cuando el tiempo en Kerit terminó, Dios envió a Elías a realizar milagros aún más grandes y a confrontar nuevamente a reyes y falsos profetas. Su temporada de aislamiento no fue pérdida de tiempo. Fue entrenamiento intensivo en la escuela del cielo. Si hoy sientes que Dios te ha apartado, que te ha quitado visibilidad o que te ha dejado en un lugar pequeño y silencioso, no te desesperes. Ese es tu Kerit. Acepta el proceso, porque la misión que viene después requerirá toda la fe, obediencia y fortaleza que solo se forjan en esos lugares ocultos. En el próximo bloque veremos un momento donde Dios permitió una separación tan radical que no solo transformó la vida de un hombre, sino que se convirtió en un testimonio eterno de su poder para restaurar y dar un nuevo comienzo. La historia de Job es una de las más intensas en toda la Escritura. Este hombre justo y temeroso de Dios lo tenía todo: familia, salud, riquezas, respeto, pero en un solo golpe, lo perdió todo. En medio de su dolor, llegaron sus amigos para consolarlo, o al menos eso parecía. Con el tiempo, sus palabras se volvieron acusaciones y juicios. En vez de levantarlo, lo hundían más con la insinuación de que su sufrimiento era culpa suya. Aquí entendemos algo poderoso. Las pruebas no solo revelan quién eres tú delante de Dios, también revelan quiénes son realmente las personas a tu alrededor. Hay amistades que, mientras todo va bien, parecen sólidas, pero cuando llega el momento de tu dolor, muestran un corazón frío o crítico. Dios permite que pases por temporadas difíciles, no solo para moldearte, sino para mostrarte quién merece seguir en tu círculo íntimo. Job pudo haberse aferrado al dolor de la traición emocional de sus amigos, pero eligió mantenerse fiel al Señor. Y al final, Dios lo vindicó y restauró todo lo que había perdido, multiplicando sus bendiciones. Incluso pidió a Job que orara por esos mismos amigos, demostrando que el perdón es la última victoria sobre una relación rota. Cuando una amistad falsa se revela en tu crisis, no lo veas como una tragedia irreparable. Es Dios filtrando tu entorno para dejar solo a quienes están alineados con su propósito en tu vida. Y recuerda, la restauración de Job llegó después de que oró por aquellos que no lo habían entendido. En el próximo bloque veremos una historia donde la separación de un lugar y de un pueblo fue el primer paso para que una mujer extranjera se convirtiera en parte del linaje del Mesías. Noemí lo había perdido todo: su esposo, sus hijos y su seguridad en una tierra extranjera. En medio de esa oscuridad, decide regresar a Belén, y sus dos nueras, Ruth y Orfa, deben tomar una decisión. Orfa opta por quedarse en su tierra y su cultura, pero Ruth pronuncia una de las declaraciones más hermosas de lealtad en la Biblia: Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Esta separación no fue por traición, sino por llamado. Ruth dejó atrás su pasado, sus costumbres y su comodidad para abrazar un futuro incierto junto a Noemí y al Dios de Israel. En ese acto de fe, sin saberlo,
se estaba colocando en la posición exacta donde Dios la bendeciría con un nuevo esposo, Booz, y la convertiría en parte del linaje de David y finalmente de Jesús. Aquí vemos que no todas las separaciones son un rechazo. Algunas son invitaciones divinas a entrar en algo mucho mayor de lo que imaginamos. Ruth pudo quedarse con lo conocido, pero eligió caminar hacia lo desconocido confiando en que el Dios de Noemí sería suficiente. Quizá hoy Dios te está llamando a dejar un lugar, un grupo o una relación que, aunque no sea mala en sí misma, no es parte de tu destino final. Como Ruth, decir sí a Dios puede implicar decir adiós a lo que te es familiar. Y ese sí es el que abre las puertas a tu verdadera herencia espiritual. En el próximo bloque veremos un caso donde Dios separa a un joven del resto para darle una visión que marcaría la historia de su nación. Desde niño, Samuel vivió sirviendo en el templo bajo la guía del sacerdote Elí. En un tiempo donde la palabra de Dios escaseaba, Samuel fue apartado para algo especial. Una noche, mientras dormía, escuchó su nombre. Pensó que era Elí, pero pronto comprendió que era el Señor llamándolo directamente. Este momento marcó una separación invisible pero profunda. Samuel ya no sería solo un ayudante en el templo, sino un profeta que escuchaba la voz de Dios con claridad. Su comunión con el Señor lo convirtió en la guía espiritual de toda una nación, uniendo la transición entre los jueces y la monarquía de Israel. A veces, Dios nos separa del ruido para hablarnos de forma personal. Puede ser que te aleje de ciertas personas, actividades o lugares para que puedas escuchar lo que antes no podías oír. Samuel no recibió su llamado en medio de multitudes, sino en el silencio de la noche. Tal vez ahora estás en una temporada donde sientes que Dios te ha aislado. No te desesperes. Ese silencio es el espacio donde tu oído se entrena para distinguir su voz de cualquier otra. Y cuando la escuches, tu vida nunca será igual. En el próximo bloque veremos cómo Dios aparta a un hombre, no solo para salvarlo a él, sino para preservar un mensaje eterno para su pueblo. El apóstol Juan, anciano y fiel, fue desterrado a la isla de Patmos por causa del Evangelio. Lejos de las iglesias que amaba y sin la posibilidad de predicar libremente, parecía que su ministerio había terminado. Sin embargo, en ese aislamiento, Dios le dio una de las revelaciones más profundas y gloriosas de toda la Biblia, el Apocalipsis. Patmos no fue una pausa en el ministerio de Juan, fue el escenario que Dios usó para mostrarle visiones del cielo, del regreso de Cristo y del triunfo final sobre el mal. Lo que el enemigo planeó como un castigo, el Señor lo convirtió en un canal de bendición para generaciones enteras. A veces, la isla a la que Dios te lleva puede sentirse como un lugar de olvido, pero en realidad es un lugar de encuentro. Es allí donde recibes revelaciones que nunca habrías recibido en medio de la actividad constante. No subestimes las temporadas donde parece que nada se mueve. Juan salió de Patmos con un mensaje eterno que todavía hoy alimenta la esperanza de la iglesia. De la misma manera, tu temporada de encierro puede ser la cuna de una palabra que bendecirá a muchos. En el próximo bloque veremos una historia donde Dios separa a un hombre de su tierra para hacerlo padre de multitudes. Antes de ser el padre de la fe, Abraham era Abram, un hombre común en Ur de los Caldeos. Un día Dios le dijo: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Génesis 12:1. No le dio un mapa ni un itinerario, solo una promesa: hacerlo una gran nación y bendecir a todas las familias de la tierra a través de él. Abraham tuvo que dejar atrás lo conocido, su cultura, su seguridad y hasta parte de su familia. Esta separación fue total. No podía entrar en su nuevo destino aferrado a las comodidades de su vida anterior. Y aunque el camino fue largo y lleno de desafíos, cada paso lo acercaba más a la herencia que Dios había preparado. En nuestra vida, este llamado se presenta cuando Dios nos pide dar un salto de fe que nos saca de nuestra zona de confort. Puede ser un cambio de ciudad,
de círculo social o de proyecto, pero siempre con el propósito de multiplicar lo que Él ha puesto en nosotros. Abraham descubrió que la obediencia abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas. Tal vez tú también estás escuchando la voz de Dios que te dice: sal y confía. En el siguiente bloque, cerraremos toda esta serie de enseñanzas con un llamado profundo al corazón, para que todo lo aprendido se convierta en acción y compromiso. Has llegado hasta aquí, y eso ya te distingue. No todos lo logran. Muchos se detienen a la mitad, otros se distraen, pero tú permaneciste hasta el final. Eso habla de tu sed por la verdad, de tu deseo de escuchar la voz de Dios y de tu compromiso con lo que Él quiere hacer en tu vida. Hoy recorrimos juntos un camino poderoso. Vimos a Judas y su traición, a Abraham separándose de Lot, a Pablo y Bernabé siguiendo rutas diferentes, a Moisés siendo apartado en Madián, a José en Egipto, al pueblo cruzando el Mar Rojo, a Elías en el arroyo de Querit, a Job probando a sus amigos, a Ruth dejando su tierra, a Samuel aprendiendo a escuchar a Dios, a Juan recibiendo revelación en Patmos y a Abraham saliendo de su tierra por fe. Todas estas historias tienen un hilo común. Dios usa las separaciones, incluso las más dolorosas, para protegerte, prepararte y llevarte a tu destino. Si algo quedó claro hoy, es que no todo el que comienza contigo debe terminar contigo. Y que cuando Dios aparta a algo o a alguien de tu vida, no es para dejarte vacío, sino para abrir espacio a lo que realmente necesitas. Tal vez lo que has perdido era la cadena que te ataba, y lo que viene será el ala que te hará volar. Quiero que hoy dejes un comentario que me muestre que fuiste uno de los que llegaron hasta aquí, uno de los que Dios está formando para algo grande. La frase es: mi propósito es mayor que mi pérdida. Escríbela con fe. No es solo una frase, es una declaración profética sobre tu vida. Y ahora, escucha bien. Este video no puede quedarse solo contigo. Hay miles de personas sufriendo por amistades falsas, por separaciones dolorosas, por cambios que no entienden, y necesitan escuchar que Dios tiene un plan. Si lo guardas solo para ti, estarás negando a otros la oportunidad de recibir esperanza. Comparte este video, envíalo a tus contactos, públicalo en tus redes. Sé un mensajero de la palabra. Si aún no te has suscrito a este canal, quiero que pienses en esto. Muchos pasan la vida alimentándose de mensajes como este, sin comprometerse, y un corazón que solo recibe y no se compromete, termina enfriándose. Suscribirte no es por números, es un acto de fe y apoyo a una obra que está alcanzando vidas, donde no hay iglesia física, donde no hay pastor cerca, donde no hay comunidad. Si no lo haces, estarás diciendo con tus actos que esta palabra no es lo suficientemente importante para sostenerla. Pero si lo haces, estarás diciendo al cielo: aquí estoy, listo para sostener y ser parte de lo que Dios está haciendo. Quiero que sientas el orgullo santo de ser parte de algo eterno. No eres solo un espectador. Eres un miembro activo de una familia que crece y lleva luz a los rincones más oscuros. Cada vez que das me gusta, cada vez que comentas, cada vez que compartes, estás extendiendo la mano de Cristo a alguien más. Ahora, antes de irte, quiero invitarte a quedarte en silencio unos minutos. No apagues el video, no cortes este momento. Permite que la música te envuelva y que las palabras que has recibido se asienten en tu corazón. Cierra tus ojos y di conmigo: gracias, Señor, por las separaciones que no entendí, pero que me han llevado más cerca de ti. Gracias por protegerme de lo que no veía. Gracias porque, aunque pierda lo que amo, nunca perderé tu presencia. Hoy suelto lo que debo soltar y abrazo lo que tú tienes para mí. Amén. Siente la paz del Espíritu Santo llenando cada rincón de tu ser. Respira hondo. Este no es el final. Es el inicio de una nueva etapa en tu caminar con Dios.